Todas esas cosas que nos han enseñado tradicional y culturalmente, hoy en día está en cuestionamiento según las investigaciones que pueden indicar que un niño obediente puede ser un adulto manipulable. Los papás están como en esta duda de ¿qué hago? ¿Hago lo mismo que hacía antes o hago todo esto nuevo? Tal cual. Que hay toda esta idea de que ya no hay límites, entonces, no, mi hija, en tu ejemplo, se para cuando ella quiere y tampoco. Cuando vamos a educar en sexualidad a los chicos, tenemos que saber que la educación en sexualidad comienza mucho antes del sexo, mucho antes de la relación sexual. La mamá le explica a las hijas acerca del sexo y el papá le explica a los hijos acerca del sexo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Yo siempre soy muy feliz de verlos, siempre soy muy feliz de leerlos, siempre soy muy feliz de conversar con ustedes de las cosas que nos preocupan y que nos interesan. ¿Cómo estuvo su mañana? ¿Estuvo tranquila? ¿Sus hijos se portaron bien? ¿Les hicieron caso? ¿Desayunaron tranquilos? Cuando van a algún lugar tienen este piropo de qué obediente tu niño. La verdad es que debe ser un niño perfecto. Ahí todas las alarmas, así, el susto hacia arriba, porque eso que uno pensaba que era un piropo a la mamá de que lo estaba haciendo bien, puede ser un verdadero riesgo y les voy a contar por qué. Pero primero voy a presentar a mis entrevistadas el día de hoy. Está Jimena Meneses con nosotros, psicóloga. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cari. Y también está Ivonne García, recontra amiga mía y de las mejores periodistas que yo conozco que me acompaña en esta mesa. ¿Cómo estamos, Ivonne? ¿Qué Hola, tal? Cari, encantada. Para hablar de este tema que yo creo que nos preocupa, las tres somos mamás aquí, y la verdad es que esta cosa de que tu niño es súper obediente, el niño nos tiene que hacer caso, un niño que se mantiene pero súper correctito en una reunión es un niño ejemplar, todas esas cosas que nos han enseñado tradicional y culturalmente, hoy en día está en cuestionamiento según las investigaciones que pueden indicar que un niño obediente puede ser un adulto manipulable, Jimé. Y ahí yo creo que está el gran riesgo y la gran alerta como mamá. Ok, Cari, mira, te cuento un poco sobre el tema que de hecho hay un artículo de Milena González que es la que de alguna forma revolucionaria hace esta pregunta, ¿no? Entonces te dice, claro, si ves al niño que no chista, que no fastidia, uno cree que tiene el hijo ideal, ¿no? Pero el tema está en por qué lo está haciendo. Es porque entendió que de repente debía portarse de otra manera o encontró una mejor manera, una manera más adecuada de expresar su enojo tal vez o su tristeza, o es porque lo está haciendo por la aprobación de los demás. Por agradarte. Por agradar, para que la abuelita no se moleste, para que mis papás me aplaudan, para que sigan diciendo qué bien se porta tu hijo. Hablemos acerca de por qué esa manera tan tradicional o cultural en la que nos han enseñado a criar y que hemos sido criadas, no sé, ustedes me contarán cómo han sido criadas, pero a mí sí, mi mamá me decía, siéntate, pórtate bien. O sea, eso, y gracias a Dios iba acompañado también de que sea una niña que cuestionaba, ¿no? Pero si solamente me quedaba a rajatabla, me pudo haber convertido en una mujer vulnerable. Claro. Y tú tienes adolescentes, me imagino que la crianza de unos adolescentes es súper compleja. Sí, es complicada y yo creo que en la situación en la que estamos, en que la mujer ya ha dado un paso más, ¿no? En este mundo globalizado donde la presencia masculina era súper fuerte, creo que ahora estamos dejando que nuestras hijas sean más críticas, sean más, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, sean más respondonas, de Sí. otra manera, que nos puedan decir, pero ¿por qué, mamá? ¿Por qué Exacto. tengo que hacer esto? Entonces, yo siento que aunque me cuesta, porque yo he sido criada, digamos que a la antigua, ¿no? Donde mi mamá me decía, te sientas y yo me tenía que sentar. Sí, ahí. me gusta lo que dice Ivo, Jimé, porque no hay que olvidarnos que nuestros hijos son seres humanitos, pero son seres humanitos opinantes. O sea, no son seres humanitos de... Porque yo lo digo, mira, el otro día me has hecho recordar que no me acuerdo qué cosa le estaba diciendo a Cayetana, y le digo, calle, porque yo lo digo. Y ella me responde con sus 5 años, porque yo lo digo no es una respuesta, mamá. Dime por qué. Y me quedé como... Claro. Y tuve que sentarme a explicarle, no me acuerdo exactamente sobre qué era, pero me tuve que sentar a explicarle. Y así como eso, hay otros temas, ¿no? Ahorita que tú has dicho, yo tenía que hacer lo que decía mi mamá. Yo me acuerdo que no me podía parar de la mesa hasta terminar de comer. Y creo que hasta eso, ahora mismo, podría ser cuestionable. Sí, mira, justo de lo que las escuchaba a tía Cari y Ivonne, los papás están como en esta duda de ¿qué hago? ¿Hago lo mismo que hacía antes o hago Sí. todo esto nuevo? Tal cual. Que hay toda esta idea de que ya no hay límites, entonces, no, mi hija, en tu ejemplo, se para cuando ella quiere y tampoco, es Claro. llegar a este punto que es, vale que te expreses, valen tus ideas, valen tus opiniones, pero hay
lugares, hay momentos, hay formas. Entonces hay toda esta crianza que se dice crianza con respeto, crianza positiva, que habla de eso, de los límites, pero de forma gentil. Claro, eso de los límites, por ejemplo, ¿no? Cuando yo te hablo de la comida, he leído mucho, y este es otro tema que lo trataremos en otro capítulo, pero cuando yo te digo, yo no me podía parar de la mesa hasta terminar el plato, yo he leído estudios que señalan que no le estás enseñando al niño a saber cuánto está satisfecho. Tal cual. O sea, yo terminaba de comer reventada con el estómago así. Y tal vez hubiera sido ideal que yo aprenda a saber cuánto estaba satisfecha, porque de ahí hay un montón de problemas con respecto a la corporalidad, respecto a trastornos alimenticios. En cambio, yo ahora estoy aprendiendo con Cayetana a que, Caye, tú me dices cuánto estás satisfecha y en ese momento te puedes parar. Pero claro, y tampoco es, me comí un frijolito y estoy satisfecha. Pero claro, ahora la empodero un poco, pero hasta en eso, a mí no me gusta usar la palabra empoderada, pero le doy información para que ella sepa cuándo está satisfecha, cuándo se siente bien, cuándo se siente mal. Todos estamos aprendiendo, porque tal vez todos los que estamos aquí somos papás, nos preguntamos, ¿lo estamos haciendo bien? ¿O estoy fregando a mi hija y a mi hijo con estos permisos o con estas restricciones? Tal cual. Y para eso, como dices tú, tenemos que estar en esa humildad o en esa posición de un constante aprendiz, porque para esto cada hijo es distinto. Entonces, a mí lo que más me sirve es tener libros, tener artículos, pero no dejar de mirar a mi hija. Eso. Que ahora tiene 1 año recién, no hay adolescentes, Calle ya tiene 5 años, pero es como no dejar de mirarla, y ahí está mi pregunta, ¿lo estoy haciendo bien? Todos los Entonces, días. solo queda mirarla y decir, a ver, ¿cómo está ella? Y en esta pregunta es como, ok, está cumpliendo estas cosas que yo le estoy enseñando, listo, está aprendiendo, no sé, a no morder cuando Claro. se siente mal, pero se está expresando, está diciendo lo que quiere, está disfrutando, si quieres ver su vida. Claro. O sea, hay que estar en esa constante, no solamente como está la niñita perfecta, sino como cómo la veo en otros ámbitos. Pero también sin libre. imprimirle mucha cosa, ¿no? Para que ellos no sientan que estamos, digamos, Tal al cual, pie de muy la letra, ¿no? atentos. No hay que ser como muy intensos, como dicen ahora, no seas muy intenso, ¿no? Entonces, Sí. no seamos, o sea, yo siento que a veces sí quiero esto, lo otro, pero de ahí digo, Ivonne, relájate, a ver, respira, relájate, deja que ellas hagan, que ellas disfruten. A mí, por ejemplo, ¿no? Tomar la decisión yo de dejar que mi hija tome un bus, ya ha sido súper difícil. Claro. Recién lo he hecho hace 2 meses para que vaya en un tramo súper corto. ¿Cuántos de la años casa. tiene tu hija? Mi hija mañana cumple 16. O sea, claro, a los 15 Entonces, años que tome un bus sola, algo que tome puede un ser bus. O sea, que tan antes de común da pronto miedo. era mucho más natural, de repente Claro. no sentías tanto miedo Claro. por el escenario que vivimos tan difícil ahorita en el país. Sí. Pero he tenido que tomar esa decisión, porque bueno, yo no soy mamá millonaria ni Claro. me llueve, entonces como para ponerle un taxi todos los días. Pareces, tiene pero que todavía no moverse. eres Kardashian. Pero esa decisión es para mí, yo la estoy preparando para la vida. Eso. Tal Para cual. la vida. Eso. Y, Sí. es importante eso que dices de como que estar pendiente, pero sin tampoco transmitirles intensidad, esa preocupación. ¿Te ¿Sabes? estaba bien todo el rato? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Y yo creo que eso es importante para no delegarles a ellos una responsabilidad que ellos están muy pequeños todavía para asumir. Por ejemplo, yo cuando me pregunto, ¿lo estoy haciendo bien? Le voy a consultar. Ahí también yo misma me detengo. Digo, Chepi, bájale un cambio, Karina, porque ella no te tiene que decir qué es lo que quiere hacer. Tú como adulto le tienes que decir qué tiene que hacer y tienes que escucharla. Qué importante es que un niño se cuestione, que un niño se queje. Habría que observarla y darle la pregunta, ¿tú qué piensas? Y de acuerdo a su edad, ver qué te puede decir sin exigirle más, ¿no? Ujú. Pero algo que te dice la crianza positiva de estas relaciones horizontales es involucrar a tu hijo en su proceso de crianza, de qué piensas, cómo te sientes, ¿no? Sin tampoco como decirle que él elige los límites de la casa, Claro. pero sí decirle tú eres importante en esta familia, eres importante en lo que te estoy enseñando también. No, bueno, la crianza es para toda la vida. Gracias, Ivo, por Gracias, estar conmigo. Cari, gracias. Jimé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días si nos están viendo en el estreno de las 9 de la mañana. Buenas tardes si estamos en las tardes o buenas noches si nos están viendo justo antes de dormir. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Yo estoy súper feliz, por supuesto, que siempre nos estén comentando, que nos estén diciendo de qué quieren hablar, que tal vez tengan alguna preocupación, alguna cosita que les está haciendo ruido y quieran darle la cháchara. Fíjese que ayer un amigo me contaba que su hijo de 7 años le había dicho, papá, ¿por qué el pene se me pone duro? Y él se había quedado así, un poco como en blanco, sin saber qué iba a responder. Obviamente yo le dije, ¿y qué le respondiste?
y me salió con una explicación que la verdad yo no sé si lo dejó con más dudas que certezas a la pobre criatura. Así que si es que tú no sabes cómo hablar de sexo con tus hijos, hoy te damos todos los tips. Estamos con María del Pilar Vicente, ella es psicóloga, psicoterapeuta, especialista en educación sexual infantil, para hablar de cómo abordar el tema del sexo con nuestros hijos. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Y qué tal pregunta? Uy, la verdad es que yo creo que cuando vamos a hablar de sexo con nuestros hijos o cuando creemos que en algún momento va a ocurrir, es confrontarnos a nuestras propias vergüenzas, la Tal verdad, cual. porque de alguna manera, no importa si tenemos 85 años, siempre nos da vergüenza hablar de sexo. Tal cual, es lo primero que yo le digo a los papás. Cada vez que vamos a educar en sexualidad a un niño, a un adolescente, a un puber, no podemos hacerlo sin ponernos en contacto con nuestras propias creencias, con lo que nosotros aprendimos, con lo que nos dijeron de niños, cómo cuidabas tu cuerpo, qué sabías de tu cuerpo. Muchos de nosotros realmente tuvimos que aprender en el día a día y en la Sí, acción. de arranque hablar de sexo estaba mal. No sé si sigue Así siendo es. así, tú me dirás, María del Pilar, pero en mi generación yo creo que hablar de sexo era como, no Era un menciones, tabú. no digas pene, no digas vagina, hasta coito era como, o sea, Tal cual. eras, no sé, te habías Sigue criado en la siendo. calle si hacías coito, básicamente, ¿no? Sigue siendo un tabú todavía, pero creo que hoy en día hay mucha más información de no solamente la importancia de hablarlo, sino que lo que yo siempre digo es educar a los chicos en sexualidad es el factor protector número 1 contra la prevención del abuso sexual infantil. Eso me parece importantísimo, ¿verdad? Así Porque es. si es que tú no conoces acerca de cómo protegerte y si no Ujú. tienes información de lo que significa la sexualidad, ¿verdad? Y que alguien pueda invadir, obviamente, Así esos es. espacios tan íntimos, puedes ser víctima de abuso. Tal cual, o sea, si tú no conoces tu cuerpo, si tú no sabes cómo se llama, si tú no sabes cuáles son los límites y cuándo pedir ayuda, no puedes detectar situaciones de riesgo. Esa es la idea, que los chicos aprendan a detectar situaciones que los ponen en peligro y puedan pedir ayuda. Bueno, hay una información que es valiosa. Primero, que el promedio de edad en el que las personas están iniciándose sexualmente ha reducido considerablemente y es aproximadamente los 14 años. Y lo otro es que sigue siendo la pornografía la gran fuente, y abro comillas, negritas, grande, por favor. La pornografía sigue siendo la gran fuente de información acerca del sexo. Y yo creo que ahí estamos cayendo una y otra vez en información que solo nos puede hacer errar en nuestra vida sexual. Es más, hoy en día los estudios nos dicen que la primera visualización de contenido sexual digital suele ser entre los 9 y los 11 años. Dios Estamos mío. hablando de edades recontra tempranas. ¿Y qué pasa con eso? Porque muchos me dirán, no, mi hijo de 9 años jamás buscaría pornografía. Ese es el tema, que la primera visualización de contenido sexual digital no es porque los chicos lo buscaron, es accidental. ¿Cómo llegaron ahí? Llegaron probablemente porque están en un videojuego y les aparece una imagen que tiene un contenido sexual digital, o de repente están en YouTube y de un video pasaron a otro, y si bien cuando nosotros hablamos de contenido sexual digital, no necesariamente hablo de pornografía como tal, pero sí hablo de imágenes que aluden y que generan una curiosidad que pueden terminar haciendo que los chicos vayan a buscarlo. Claro, y para quienes, porque lo he escuchado, que digan, ay, yo vi pornografía cuando era chiquito, todo el mundo en nuestro salón se pasaba las películas porno cuando éramos pequeños, y mira cómo estamos. Yo invitaría a la reflexión y les preguntaría, mira realmente si es que eso influyó de alguna manera en la manera en la que tú te relacionas, Tal cual. en tus relaciones personales y en la manera en la que tienes relaciones más íntimas, porque Tal cual. aprender de sexo a través de la pornografía es un fake, es un verdadero fake. La vida sexual no tiene nada que ver con la pornografía. Entonces, de arranque, me parece que es un discurso que está mal por todos lados. No, aparte de la pornografía, aparte de mostrarnos cuerpos irreales, también nos muestra formas distintas en las cuales los vínculos funcionan. Sí. O sea, está muy centrada en el placer del hombre. Muchas veces Es agresivo. hay mucha agresividad, hay mucha sumisión, y la realidad es que los adolescentes no pueden ir comprendiendo que así se forman los vínculos. Entonces, es por eso que los adultos tenemos que acompañar para siempre que hablamos de sexualidad, de relación sexual o de pornografía, tenemos que recordarle a los chicos la importancia del respeto y del consentimiento. Ahora, María del Pilar, para quienes están al otro lado dicen, ya, pero ¿a qué hora me hablan de cómo debo iniciar una conversación acerca de la sexualidad con mis hijos? No, yo ponía un ejemplo que es real, Claro. acerca de este Tu niño amigo. que le pregunta a su papá, papá, ¿por qué se me pone el pene duro? Tiene Claro. 7 años. ¿Cómo explicarías tú a un niño que te pregunta eso a los 7 años? Bueno, mira, la realidad es que cuando hablamos de sexo, creo que lo primero, como te decía hace un rato, cuando vamos a educar en sexualidad a los chicos, tenemos que saber que la educación en sexualidad comienza mucho antes
del sexo. Mucho antes Ajá. de la relación sexual. O sea, yo inicio educando en sexualidad a los niños desde que son muy chiquititos. A los 2 o 3 años, cuando tú le enseñas a tu hija que sus genitales tienen nombre, Ujú. que tiene que cuidar su cuerpo, que nadie puede tocar o mirar sus genitales, ahí yo estoy educando en sexualidad. Entonces, primero que nada, no esperamos a esa gran charla a los 15, 16 años donde yo siento a mi hijo para enseñarle qué es una relación sexual. Claro. Porque la realidad es que los chicos aprenden de la reproducción y de las relaciones sexuales mucho antes de la Ujú. adolescencia. Lo primero que hay que tomar en cuenta es eso, cuál es la situación de tu hijo y si la situación amerita y el niño necesita esa información. ¿Eso qué significa? Que cuando sus hijos les traigan preguntas de sexualidad, siempre se comienza con lo más básico. Ujú. Yo le doy la respuesta más básica de la explicación, porque siempre comienzan por ahí. La primera pregunta es esa, ¿cómo nacen los niños? La respuesta es, existen 2 formas de nacer. Ajá. La cesárea, en donde el médico corta mi barriga y te saca por ahí, o la otra opción es que nace por la vagina. Ajá. El bebé se aprieta por el canal vaginal y sale por ahí. Ujú. Esa es la respuesta. Claro. Y esas respuestas sí se la puedes dar desde que son muy Sí. chiquititos. De hecho, mi hija, por ejemplo, me encanta ponerle ejemplo porque en realidad es muy curiosa. Y ella ahora todo el mundo le pregunta, ¿naciste por parto natural o por cesárea? Y Claro. lo siguiente que me preguntó fue, ¿cómo llegó el niño ahí? A la barriga, claro. Claro, y es que esa es la siguiente pregunta. Una vez que ya sé cómo sale de ahí, mi pregunta es, ¿Cómo llegó ¿cómo ahí? llega ahí? Y ahí la típica es, mamá y papá se juntaron, o la mujer y el papá y el hombre se juntaron y nació un bebé. Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy esa respuesta? El niño va pensando, si yo abrazo a mi amigo voy a tener un bebé en la Claro. barriga, o luego la típica de, mamá y papá se dieron un beso y nace un bebé. Claro. Y entonces, cada vez que alguien se da un beso van a hacer un bebé. Claro, O sea, claro. existen todas esas preguntas y muchos papás me dicen, pero entonces, ¿cuál es la otra opción? Exacto. ¿Decirles la verdad? Y la realidad es que sí, hay que decirles la verdad. Evidentemente, mientras son más chiquitos, tú puedes decir que mamá y papá, con mucho respeto y con mucho consentimiento, se juntaron y una célula de mamá se junta con una célula de papá. Ajá, Esa es la explicación para los más pequeños, esa es la básica. claro. Cuando van creciendo, yo ya puedo integrar la respuesta correcta, porque la siguiente pregunta es, ¿y cómo se juntó esa célula de mi mamá con esa célula de Claro. mi papá? Porque ahí viene la pregunta. Y ahí yo hablo con la verdad. El pene del padre se introduce en la vagina de la madre y así se mezclan las células y esta célula se llama espermatozoide y esta célula se llama óvulo. Se juntan y de ahí crece un bebé. ¿A qué edad uno puede hablar tan claramente? Claramente con eso. Un niño de 6, 7, 8 años ya lo tiene claro. Cuando tu hijo te viene a hacer una pregunta de sexualidad, lo primero que yo hago es repregunto. Ujú. Yo no le doy el speech gigante de toda la explicación. Primero le pregunto, ¿tú qué crees? Ajá. ¿Cómo crees que el bebé llegó a la barriga? Ujú, ¿Por qué? Porque cuando un niño te hace una de estas preguntas, usualmente ya tiene una teoría. ujú. Usualmente algo de información ya sabe. Ujú. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú le repreguntas, primero te da tiempo a ti de como respirar y calmarte. Claro. Y segundo, Tomar claro, agua. tomar aire, respirar. Y segundo, lo que te permite es crear la respuesta con ellos. O sea, Ujú. decirle, eso que tú piensas no es tanto así, Ujú. pero esto que tú piensas sí es así. Entonces, porque, a ver, a la hora de la hora, en estas épocas donde los chicos tienen acceso a todo, la mayor esperanza que podemos tener como padres con los chicos es desarrollar con ellos el pensamiento crítico. Sí. Y sobre todo, yo creo que es importantísimo que ellos te crean y confíen en ti. Y si tú Totalmente. evades la pregunta y evades una explicación y evades Sí. una inquietud, sea la razón por la que Mm. sea, por ahí, "Pues es que me paralicé, me dio Claro. roche", ya, lo que va a ocurrir es que va a desconfiar. Así es. Y le va a ir a preguntar a otra persona. No es que va a dejar de preguntar, es que le va a ir a preguntar a Tal otra cual. persona. Y eso es lo peor, porque, como dices tú, nadie mejor conoce a Así sus es. hijos que los padres. Y si tú no le explicas, ese otro le va a explicar de una manera que tal vez va a ser muy agresiva para esta persona. Mira, ayer estaba dictando un taller con mamás de niños de 11 años y una mamá me decía, pero mi hijo nunca me ha preguntado, o sea, ¿qué hago? ¿Tengo que yo introducir el tema? Espero a que él me pregunte, porque es cierto que hay muchos niños que sí son curiosos y que lo traen, mientras que hay otros niños que no lo traen y no lo ponen sobre la mesa. Entonces, lo que yo le decía a esta mamá era, lo primero que tenemos que saber es cómo está el entorno. O sea, porque Ujú. si tú me dices que todo su grupo de amigas ya sabe y ella es la única que no te lo ha preguntado, es porque esa niña ya lo sabe. Exacto. No es que no lo sabe, es que todavía no se ha Exacto. sentido cómoda. Y en ese caso, yo como mamá sí me siento con ella. Saco mi cuento maravilloso que explica cómo se hacen los bebés y le digo, mira, yo creo que hay algo que tú ya sabes,
pero que de repente te da vergüenza traérmelo. Y a mí también me da vergüenza hablarlo, Eso. pero para mí es importante que tengamos este espacio de confianza. Así que, ¿qué te parece si aprendemos juntas? O sea, tenemos que nosotros generar ese espacio, especialmente si estamos viendo que todo el entorno lo sabe, que todo el mundo ya lo habla y que tu hijo es el único que no te lo trae a la casa. No es porque no sabe, usualmente es porque no se siente cómodo. Ahora, no sé por qué, tú me dirás si esto es lo correcto, no hay como esta idea de que la mamá le explica a las hijas acerca del sexo y el papá le explica a los hijos acerca del sexo. Pero muchas veces, yo tengo amigas que tienen hijos adolescentes, me dicen, es que me vino a preguntar a mí. ¿Y tú qué le dijiste? Pregúntale a tu papá. Entonces, claro, ahí un poco que lo dejas en posición adelantada, ¿no? Sí, es que... Porque el pregúntale a tu papá es, uy, el niño volverá a tener la valentía y Claro. superar ese roche de ir a preguntarle al papá. ¿Qué pasa ahí? Mira, en realidad creo que en esas situaciones es importante decirle a tu hijo, ¿qué te parece si en la noche nos juntamos con tu papá y los tres hablamos del tema? O sea, si tú no te sientes cómoda hablar solo tú con tu hijo o con tu hija, pueden hablarlo en familia. No tiene que ser solamente uno que lo habla. Aparte es un tema natural, que tenemos que naturalizarlo, Sí. porque ¿cuál es el tema con naturalizar, hablar de estas cosas, ojo, en espacios íntimos y de respeto? Que si en algún momento tu hijo o tu hija es expuesto a una situación peligrosa, tiene que tener la confianza para venir a pedirte ayuda. Porque si tú nunca has hablado de esto, si tú nunca has nombrado los genitales por sus nombres, si tú nunca has hablado de respeto en términos de cuerpo, si tú nunca has hablado de consentimiento, si algún día tu hijo está en una situación peligrosa, no va a venir a contártelo. Claro. Porque nunca lo han hablado y porque va a pensar que es peligroso o que no debe hacerlo. O que tuvo algo de culpa. Así es. Porque tú sabes que hoy en día los adultos que han pasado por situaciones de abuso, lo primero que sienten es, ¿será que fue mi culpa? ¿Será que yo debí frenarlo? ¿Y por qué pasa eso? Porque el mensaje, y esto es bien importante que los papás lo tengan en mente, el mensaje que le damos a los niños y a los adolescentes es, nadie te puede mirar, nadie puede mirar tus partes íntimas, nadie puede tocar tus partes íntimas, pero cuando yo estoy en una situación de abuso, tiendo muchas veces a paralizarme y quedarme en shock. Entonces, si el niño o la niña es expuesto a esta situación, puede pensar, es mi culpa porque yo no lo frené. Es mi culpa porque yo no hice lo que mi mamá me dijo. Entonces, el mensaje tiene que ser, nadie puede mirar tus genitales, nadie puede tocar tus genitales, pero si alguna vez alguien lo hace, tienes que venir a contármelo. Me ha encantado este tema. Cuéntanos, por favor, la gente, si te quisiera ubicar, ¿dónde puede hacerlo? Me encuentran en Instagram, mi cuenta se llama Gestando una Idea y ahí van a encontrar un montón de información sobre cómo educarlos y un montón de herramientas prácticas para que se las puedan llevar a casa. Por favor, búsquenla porque este tema es importantísimo. Gracias por estar conmigo en esta charla que de verdad que yo creo que es para clipearla, porque es de esas cosas que uno tiene que guardar de todas maneras. Estoy muy feliz que estén al otro lado de la pantalla y estaré más feliz todavía si es que nos dan like, por supuesto, si es que se suscriben a nuestro canal, si es que nos dejan un comentario, si es que nos taguean en sus videos, nos graban y nos taguean y nos dicen, oye, esta conversación me gustó. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos pueden buscar como Te Vemos Más.oficial y en Instagram y en TikTok como aldiaconcarina.oficial. Yo les dejo un beso enorme y hasta la próxima. Chao.